porque aquí la bicameralidad que se está planteando no es una bicameralidad, sino como un caballo de Troya para la reelección. Y estamos enlazados vía Zoom con Joseph Campos y Omar Cairo, ambos especialistas en temas constitucionales, para discutir precisamente sobre esta pretensión de regresar a la bicameralidad. Yo quisiera que empecemos con Omar Cairo. No sé, Omar, si podríamos empezar contigo. Buenos días a ambos. Buenos días, Nicolás. Buenos días, Nicolás. Joseph, buenos días. Hola, Omar, ¿cómo estás? Bueno, en realidad la bicameralidad está planteada simplemente como pretexto. Los dos paquetes que aparecen ocultos son la reelección de congresistas actuales y la apertura de puestos para los ex parlamentarios viejos y repudiados por la población. Y en segundo lugar, algo que parece que es en lo que se está retrocediendo, que es en la amenaza de juicio político contra los miembros de la OMPE y del Jurado Nacional de Elecciones. Ayer la presidenta de la Comisión de Constitución dijo que eso se iba a retirar. Bueno, hasta no verlo retirado el proyecto no se puede creer, pero sería muy bueno que eso se retire. Pero yendo a lo otro, resulta que, como lo decías hace un instante, esta pretensión de la reelección en el referéndum del 2018 ha sido rechazada por el 80% de peruanos. Y 4 años después el Congreso pretende restablecerla, la reelección parlamentaria, y con argumentos como que la experiencia es lo que va a sacar al Perú, la experiencia parlamentaria enriquece, y eso se ha demostrado, y que la consecuencia de que tengamos el peor Congreso de la historia, la causa, perdón, es que no ha habido reelección. O sea, ahora la reelección es el gran ausente en este camino al desarrollo. Pero mira lo que ocasionó la reelección. No voy a mencionar nombres ni partidos, pero hasta el año 2018, año en el cual el Perú dice no a la reelección, había un congresista con 17 años continuos de parlamentario, otro con 13 años continuos, otra con 14, otra con 17, otra con 18 y otra con 12. O sea, parlamentarios de carrera que se supone que tendrían una experiencia inmensa, habrían enriquecido el trabajo, y lo que hicieron fue avergonzar al Parlamento. Y el Parlamento, gracias a eso, fue repudiado, gracias a estos experimentados parlamentarios. Entonces, eso de la experiencia en el Perú, por lo menos en el futuro inmediato, está descartado. La experiencia en el Perú parlamentaria no enriquece. Al contrario, devalúa, adormece y convierte al congresista en un sujeto que utiliza el cargo como plataforma para reelegirse. ¿Qué es lo que hicieron estas personas? Porque si no hubieran sido reelegidos 17 años con las performances tan dramáticas que tuvieron. Algunos eran bufones, otros eran cínicos. Entonces, eso al Perú le encorajinó, y por eso aplaudió la disolución, que no es válida por el aplauso, sino es válida porque cumplió los requisitos. Pero en todo caso, creo que esas razones son suficientes para que la bicameralidad hoy sea conducida al archivo y el Congreso pase a trabajar temas más urgentes e importantes. Joseph, por favor, bueno, ¿cuál es tu opinión? No, yo estoy en la antípoda, no solamente de Omar, sino también de lo que ha señalado previamente. Pero paso a expresar razones, porque yo creo que en lo esencial podemos estar de acuerdo. La necesidad de una renovación que incluiría no solamente temas de clase política, sino periodistas y abogados, incluso incluyéndonos. Porque creo que formamos parte de un problema que no se instala en los temas de la Constitución, no se instala en lo que vemos, sino que en realidad tenemos un problema que, estando afuera, impacta adentro, ¿no? Porque yo no estoy de acuerdo que esto no nos representa. En realidad, ¿sabes qué sería raro, Nicolás? Que tengamos un buen Congreso siendo tan malos ciudadanos. En realidad sí nos representa. O sea, representa un sentido de ciudadanía, representa un estado de la cuestión de la política desinstitucionalizada, destruida en los 90, y que poco a poco ha tenido un estertor final en la actuación de Vizcarra. Yo no creo, a diferencia de lo que dice mi querido amigo Omar, que la reelección es un problema. No, porque las reelecciones ocurren en el mundo entero, en sociedades civilizadas, precisamente porque efectivamente
el problema de la política, y eso me acuerdo de Gran Prialé, decía que el problema de la política en el Perú es que no lo hacen los políticos. Importamos a la política personajes que por méritos personales, como bien ha dicho, bufones, voleibolistas en su momento, y así, personajes que traemos por un éxito personal, empresarios, ¿no? Y los traemos a la política. La reelección sí permite desarrollar carreras políticas, que creo que es lo importante y fundamental para mejorar lo que existe. Y lo que existe es absolutamente literal, ¿no? Porque lo que existe es lo que vemos. Efectivamente, yo puedo estar de acuerdo con la mediocridad. Por ejemplo, si ponemos el ejemplo inmediato de lo que ha pasado con la Ronda, la existencia y la permanencia de un Aníbal Torres solo se explica, no es solamente un demérito del presidente Castillo. Es la explicación tiene el gran defecto que tiene la oposición, que está igual o por debajo del presidente Castillo en calidad política. Pero dicho esto, yo sí creo que es importante que reconozcamos que el modelo de la unicameralidad no trajo ni virtudes tampoco, y la bicameralidad tiene sus propios defectos. Por eso es que yo creo que eventualmente acá se trata de una elección. ¿Y por qué se tiene que elegir la bicameralidad, en mi opinión? Porque yo sí creo que efectivamente existe la necesidad, ¿no?, de crear dos tipos de representaciones para que no tengamos una lectura localista, provinciana, regional de la política que se lleva al Congreso, porque casi todos los congresistas deben su posición a ser elegidos por cada región, y tener por encima de ello una cámara de reflexión que piense en todo el país, porque lo que conviene al país es tener una representación que piense que su escaño se lo debe al país, mientras que otros se lo deben a su región, que es normalmente lo que ocurre con los diputados. Yo no creo que sea un argumento de recibo el hecho de que este referéndum, el último, lo haya rechazado. Y te explico por qué. Porque si en este momento tú le preguntas a tu 1.400.000 personas que estás señalando qué votó o por qué votó, te vas a ver decir solamente una cosa: sí, 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 no, sí. Es como el Brexit. Al día siguiente que tú le preguntas a los que votaron, ¿por qué votaron? No saben por qué votaron. Entonces, el peruano solamente consignó un tema. Y por último, hasta legalmente es posible, porque después de 2 años uno puede volver a poner el referéndum o poner... Claro, pero Joseph, yo tengo una pregunta que es decir, es absolutamente legítima la discusión de qué sistema es mejor, el unicameral o el bicameral. Pero el tema es, ¿este Congreso puede tomar ese tipo de decisión con 6% de aprobación nacional, con casi 90% de desaprobación, con un tremendo descrédito, donde si la gente pudiera sacarlo, si hubiera el mecanismo constitucional para sacarlo, la gente los hubiera sacado igual que al presidente, hace rato? Pero además con una clase política que es la que tú mismo has descrito, que es una desgracia. Es decir, tal vez lo previo a cualquier otra cosa es una gran reforma política, que no sé partidos que merezcan el nombre. Pero es lo que hay, Nicolás, es lo que hay y es lo que ofrece el modelo democrático. Porque ¿sabes qué? En realidad, efectivamente, tú lo que has propuesto es central. Acá estamos a un paso de añorar y de proponer propuestas autoritarias y legitimarlas por el fin. Y eso me parece absolutamente incorrecto. Este Congreso es peor, como también fue peor el anterior. Y el anterior. Y vendrá y será otro peor Congreso. Porque hay un problema de cultura democrática que se instala, insisto, en la política, en periodistas, en abogados, en todo. Entonces estamos sobreviviendo, y creo que nunca podemos dejar de reconocer el camino, ¿no?, de que lo que te ofrece la Constitución. ¿Pero qué dice Omar? Sí, claro, sí, perdón, te interrumpí. Sí, bueno, yo creo que en otros países la reelección puede ser óptima. De hecho que sí. El senador Edward Kennedy es magnífico senador, lo fue y fue reelegido, muchos otros. Pero bueno, yo no quería nombrar personas, pero ahora se hace necesario, porque yo se les había dicho que las reelecciones que han perjudicado han sido de los voleibolistas, cantantes, y no, las reelecciones han sido de personas que han hecho carrera política. Y menciono, Mauricio Mulder, político profesional, 17 años. Víctor Andrés García de la Hunde, 13 años. Marta Chávez,
17 años, Jorge del Castillo 18 años, Luz Salgado 12 años. Entonces es la clase política emblemática la que ha hecho carrera, la que ha desprestigiado al Congreso. No entiendo de qué está hablando cuando dice que en el Perú la carrera política, profesionalización de la política le hace bien, porque gracias a la labor de estos parlamentarios, no voy a hacer un juicio de valor, buena o mala, el Perú votó 80% por la no reelección, y ahí no hubo sí, no, ahí sí la gente dijo no a la reelección, porque al año siguiente, cuando disolvieron el Congreso, la gente aplaudió, porque las trayectorias de estos parlamentarios fue rechazada manifiestamente por la población. Entonces, la carrera política en el Perú no se construye con la reelección, lo que se construye son plataformas para que los congresistas puedan ser reelegidos, y lo consiguieron. Utilizaron el Congreso como plataforma para reelegirse, y el Perú, durante todos estos 18 años o 20 que estos parlamentarios hicieron su carrera política, naufragó el año 2016 al 2019 con esta crisis tan terrible que nos llevó a tener 5 presidentes en menos de 2 años. Entonces, creo que la reelección en el Perú es nefasta como pretensión de reincorporar a la vieja clase política. Y la nueva es peor. Ayer, te pongo un ejemplo. Un parlamentario, ya no importa de qué partido, dijo, aquí hay que comparar dos situaciones. El Perú en el 92 y Venezuela en el 99. Y dijo, Venezuela en el 99 era del primer mundo. Todos querían ir a Venezuela. Bueno, Dios mío, Venezuela en el 99 estaba en la catástrofe. Venezuela en el 99 era el resultado de la crisis de los partidos políticos, por eso escogió a Chávez con más del 50%. O sea, la persona que dijo esto no sabe nada, y además dijo, ustedes no saben lo que yo digo porque no estudian. Bueno, ya, quieren reelegir a esa persona. Esto es demasiado. Realmente, ni los nuevos, ni los viejos profesionales de la política, ni los nuevos advenedizos. Esto tiene que ser una reforma que no permita la reelección, porque la reelección conduce a perpetuar esto que tenemos y lo que teníamos. Sí. Estoy pasmado de lo que escucho. Y con mucho respeto siempre le digo a mi amigo Omar, ¿no? O sea, a ver, primero, las carreras políticas no se desarrollan, pues, de voluntad, ¿no? O sea, cada congresista no toma un taxi y dice, ¿sabes qué? Me voy a la avenida Bancay y voy a ser congresista. No. El problema no está ahí. El problema está acá, ¿no? Acá, donde estamos nosotros. Es un problema distinto. O sea, es un problema en el cual no se puede decir que utilizan la curul para la reelección. No. Por el contrario. O sea, ¿por qué se establece técnicamente en el derecho constitucional la posibilidad de reelegir a congresistas, y más bien si se ponen restricciones a los presidentes? Por lo que pueden hacer desde el poder uno y otro. Uno hace tarea de representación y el otro hace y tiene incluso capacidad de gasto. Joseph, discúlpame la interrupción. Tenemos que ir a una pausa. Regresamos para que sigas, por favor, con tu argumentación. Volvemos. Estamos en Exitosa Perú, que en este mes de julio es la voz de la patria. Estamos enlazados vía Zoom con Omar Cairo y Joseph Campos, constitucionalistas, y estamos hablando sobre las modificaciones constitucionales. Se supone que son hasta 23 las iniciativas, pero la que está ahora en debate en lo inmediato es la bicameralidad, y teníamos con la palabra a Joseph Campos. Joseph, adelante, por favor. Bueno, sí, solamente recapitulando brevemente, yo decía que el problema pasa porque siempre va a haber un peor Congreso. En la última gestión se le impidió escoger a magistrado del tribunal porque era el peor Congreso de la historia, y así ocurrirá. Y es que es normal. Incluso me acuerdo un jurista italiano, decía Carneluti, que el gran drama de la institucionalidad democrática es que siempre va a ser impopular. El problema es que precisamente se encarga la Constitución de poner límites, y eso es lo que distingue y lo que eventualmente me lleva a defender la posibilidad de una bicameralidad por encima de la popularidad o la impopularidad. Porque si no, convertimos un gobierno no democrático, sino en plebiscitario. El punto está, yo creo que, a diferencia de lo que opina mi buen amigo Omar, es que la posibilidad de desarrollar carreras políticas siempre es importante, pero por sobre todo, creo, insisto, en establecer 2 niveles de representación para tener una lectura más compleja. No existe más de una quincena de países en el mundo con unicameralidad, y los elementos distintivos de estos países son
presencia autocrática fuerte, como es el caso de Ecuador en su momento, o el caso de Venezuela, todo Centroamérica y uno que otro país que viene de la ex República Unión de Socialistas Soviéticas. Entonces, ¿y esto por qué? Porque en realidad también es absolutamente vergonzoso que los peruanos estemos absolutamente subrepresentados. Nosotros tenemos en Brasil 582 congresistas, tenemos 258 en este momento en Chile, y así, y nosotros tenemos 120, 130 personas que por esa condición precisamente de tener una sobrerepresentación, ¿no? Ellos y nosotros estar subrepresentados, se cree la expresión divina de las personas. No. Acá el problema hay que compartirlo. Por un lado, creo que efectivamente todos nosotros, los que están viéndote en este gran programa popular, hay que entender que el problema de la política no pasa por decir, estos son unos sinvergüenzas, estos son unos malditos, son unos mediocres. No, ¿quién es peor? ¿El elegido o el elector? Ese es el gran problema. El problema es un problema de cultura democrática, de cultura política. Pero no le puedes echar la culpa. Pero no le puedes echar la culpa a la gente que es timada con falsas promesas, a quien se le crea expectativas. O sea, ¿qué culpa tiene la gente de votar por alguien que le ofrece una cosa y hace lo contrario? Por ejemplo. Incluso ese elector ha sido burlado, ¿no? Con el tema de la constituyente. Pero por eso mismo es importante establecer una cultura política, reinstitucionalizar, para efecto de racionalizar los conflictos. En este momento estamos yendo a un camino donde precisamente, por ejemplo, legítimas críticas a los congresos como el que estamos sosteniendo ahora, ¿qué lleva? A las añoranzas, a los proyectos autoritarios. Hay que darle una solución viable. Yo sí creo en la bicameralidad, yo sí creo en esta doble instancia donde alguien representa a la nación completa y debe su escaño a todo el país y otro que no. Y creo que es momento de revisar conjuntamente con esta posibilidad de reformar la bicameralidad también el tema de reformas políticas, ¿no? Por ejemplo, este tema de los cierres del Congreso, que también me parece profundamente antidemocrático, puede ser constitucional, pero es antidemocrático. Por ejemplo, el tema de la vacancia. Claro, pero Joseph, todos esos son temas, pero la pregunta es si este Congreso, con este nivel de legitimidad que tiene, es el que debería hacer todas estas reformas que evidentemente hay que hacer. Hay que hacer montones de cambios a la Constitución. Acá nosotros en Exitosa, yo sé, hace años que estamos diciendo hay que hacer cambios. La discusión es de qué tamaño es el cambio. ¿Cómo vamos a procesar ese cambio? Pero el tema es este Congreso tiene la legitimidad para producir cambios, porque además, por ejemplo, cuando se discute el tema del Ministerio de la Mujer, ¿no? Y te están imponiendo una ideología que va pues contra el mundo. O sea, en el mundo entero se está reivindicando a la mujer. Y parte de eso es tener ministerios de la mujer que se preocupen porque la mujer sea reconocida y puesta en el lugar que debió tener hace muchísimo tiempo y no lo tiene. Y cuando tú quieres cambiar mujer por familia, lo que estás imponiendo es una ideología de un sector que no es mayoritario en la sociedad. Pero el problema sigue siendo el mismo. El peor congreso de la historia ocurrió hace 2 congresos. El congreso pasado, y seguro el que viene. El tema es comprender que la Constitución te propone un camino. Y ese camino, si te provoca una reforma institucional, y puedo estar de acuerdo contigo el tema de ideología de género, pero si este es un camino para mejorar institucionalmente un país que, insisto, está subrepresentado, que tiene problemas de sacarte leyes a la medianoche, entre gallos y medianoche, sin mayor capacidad reflexiva, como la ideología de género, por ejemplo. Ahí está. Entonces, si tienes ese problema, tú necesitas una discusión de mayor calidad para efecto de buscar este asunto. Entonces, yo sí creo que con esto, acabo, siempre va a haber impopularidad. Omar. Nicolás, yo estoy de acuerdo con Joseph en la bicameralidad. Lo que ocurre es que estamos hablando no de la bicameralidad en abstracto, en el derecho comparado, con todos los elementos como los tipos de segunda cámara territorial, funcional, reflexiva, aristocrática, lo que puede existir, cosa que no se ha discutido acá porque no interesa. Porque aquí la bicameralidad que se está planteando no es una bicameralidad, sino como un caballo de Troya para la reelección. En eso hay que ser claros. Y entonces la reelección, ¿qué produce? Carreras políticas como las que describí desde el 2001 hasta el 2018 que desprestigiaron al Congreso, y se pretende que esas carreras políticas vuelvan a surgir o que los viejos experimentados regresen. Y además
la reelección de los actuales. Entonces, aquí no estamos hablando de si la bicameralidad o la unicameralidad en abstracto, con Carneluti, con el Parlamento norteamericano, con el Senado británico, los lores británicos. Estamos hablando del Perú. En el Perú, la reelección, porque ya no es el tema de bicameralidad, es la reelección, porque de la bicameralidad se habla poco. ¿Cuáles son los cambios en la bicameralidad? Simplemente 2 cámaras y un número de parlamentarios, que son 130 y 60. Eso es todo lo que hay en el proyecto. Cuando una bicameralidad, en serio, tiene que plantearse cuál es el tipo de segunda cámara. ¿Para qué se quiere la bicameralidad? ¿Para representar a los territorios mejor? ¿Para tener un tipo de representación funcional si es que fuera lo pertinente? Toda una discusión que no hay acá porque es un pretexto. Lo que estamos discutiendo acá no es bicameralidad o no bicameralidad, sino reelección o no reelección. Ese es el tema del Perú actual. Por eso todo lo que dice Joseph es interesantísimo, pero en el Perú es impertinente porque no estamos hablando de eso. De eso ayer no se ha dicho una palabra, ni una palabra. El proyecto no tiene una palabra, porque es un pretexto para 2 cosas. La reelección nefasta por sus efectos que ha tenido en el Perú, y además la amenaza de juicio político al Jurado Nacional de Elecciones y a la OMPE, que afortunadamente, ojalá sea cierto, como dijo la congresista Patricia Juárez, se ha retirado del proyecto. Pero si tú quieres mi opinión sintetizada, yo estoy en contra de la reelección parlamentaria actualmente, que eso es lo que se discute aquí, no de bicameralidad y no bicameralidad, eso es un pretexto. Yo les agradezco a ambos por esta conversación, ha sido muy gentiles. Muy buenos días a ambos, a Joseph Campos y a Omar Cairo.